Gracias al avance tecnológico y al ingenio de Eliza Gray y Alexander Graham Bell, los promotores de la comunicación a larga distancia, es que hoy en día disfrutamos de muchas herramientas para poder conversar con las personas desde muchos sitios. Las llamadas telefónicas implican que nos imaginemos del otro lado a nuestro interlocutor y toda la información que nos está transmitiendo. Es precisamente por ello que algunas, con todo protagonista y su relato, han sido posicionadas como llamadas de horror, desesperación y de una intensa agonía psicológica. Llamadas que quedaron como única prueba de que algo pavoroso ha ocurrido y con una impotencia que nos limita a solo poder escuchar. Aquí te presento las 6 llamadas telefónicas más aterradoras y espeluznantes. Este caso tiene la particularidad de que no se trata de una llamada, sino de muchísimas a decir verdad. Como si se tratara de una película de terror, muchos de los residentes de la capital china de Beijing han estado siendo aterrorizados con misteriosas llamadas durante la noche, que al responder se pueden escuchar sonidos escalofriantes y aterradores. Esta noticia ha asolado no solo a los habitantes, sino que a las mismas autoridades, pues según ellos mismos afirman, el número desde el cual se realizan estas llamadas no existe. Explican que la misteriosa llamada se realiza desde un número local, en el que se oyen gritos de socorro, una mujer gritando o incluso un bebé llorando, acabando con un grito desgarrador antes de que la llamada termine. Si las víctimas llaman a ese número, se les informa que el número no existe, lo que ha llevado a muchas personas a pensar en las conjeturas más escalofriantes y siniestras, desde un pirata cibernético hasta llamadas desde el más allá. El misterio de las llamadas al día de hoy sigue vigente. En la noche del 11 de septiembre de 1997, el programa radiofónico de Costa a Costa recibe una llamada telefónica de una persona que desea contar su testimonio como cualquier otra noche. Pero lo que no imaginaba el locutor Art Bell es que aquella llamada quedaría como una de las más frenéticas e impactantes de todos los tiempos. Una persona llama desesperadamente al programa. Se le escucha alterado y bastante aterrorizado. Relata ser ex empleado del Área 51. Aprovechó que tenía una revisión médica en la ciudad para darse a la fuga y no volver más a la base secreta, pero había estado trabajando en el Área 51 hasta muy recientemente. En ese momento, el hombre desesperado comienza a soltar inquietantes revelaciones acerca de la base y su relación con investigaciones sobre seres alienígenas, que resultan ser seres extradimensionales. Entre lágrimas, el hombre afirma que el mundo corre un grave peligro y que muchos desastres se avecinan. Al final la comunicación se corta y del extraño hombre no se vuelve a saber nada. A pesar de que muchos tomaron la llamada como falsa, algunos expertos afirman que la angustia experimentada por aquel parecía completamente real. Existe una leyenda que sugiere que algunas personas han fallecido después de recibir la llamada de una persona cercana. Sin embargo, lo que pocos saben es que la historia de la llamada perdida tiene su origen de un caso real. En 1995, un estudiante de 17 años de nombre Jason había terminado un examen físico para entrar a una academia militar. Aquel día el muchacho decidió irse a descansar a su casa, rechazando una invitación de sus amigos. Cuando llegó a ella, el chico recibió una llamada. Al momento de contestar, no podía escuchar muy bien, pues estaba lloviendo muy fuerte, lo que ocasionaba que se perdiera la señal.
Se dirigió hacia el balcón. Mientras Jason intentaba hablar por teléfono, un rayo cayó directamente al celular, ocasionando que la electricidad pasara por el teléfono y posteriormente al oído del joven, provocando instantáneamente su muerte. Aunque parecía ser un accidente simple y crudo, lo inquietante viene cuando se encontró el cadáver de Jason. En su celular encontraron que Jason había recibido una llamada. Las autoridades rastrearon el número y al identificarlo, se llevaron una terrible sorpresa. La persona que le había marcado había muerto 10 minutos antes de que Jason perdiera la vida. En el año 2008, una extraña llamada telefónica fue registrada en la radio El Cartel de la Mega en Colombia, que posteriormente la cadena televisiva Discovery Channel le dedicaría un episodio especial. A altas horas de la noche, el locutor recibe una peculiar llamada. Una niña de entre 7 y 8 años, muy angustiada y llorando, está en línea. Les pareció algo extraño a los trabajadores de la cabina que una niña estuviese llamando a semejante hora, pero ese sería apenas el comienzo de lo que luego sería recordado tanto para la radio como para los oyentes de aquella noche como una anécdota horrorosa. La niña, entre llantos, comienza a preguntar por su abuelita. El locutor Héctor le intenta hacer preguntas, tal vez advirtiéndole de que se había equivocado de número, pero la niña solo lloraba, diciendo la palabra abuelita en repetidas ocasiones, sin que nadie la pudiese parar. ¿Aló? Abuelita. ¿Sabes qué grito? Abuelita. ¿Cómo les pasa? Abuelita. Abuelita. Quiero mi abuelita. La llamada se corta. Todos se quedaron helados. No podían dejar de escuchar esa voz sufriente de aquella criatura. La historia termina de rematarse cuando la llamada fue reproducida al inverso. Se escucha claramente la frase: «Auxilio, me morí». De la niña nunca se supo nada, aunque una que otra historia se la ha intentado asociar a la llamada de esa noche. Esta llamada está catalogada como una de las más terroríficas y escalofriantes realizadas al 911, que se pueden encontrar por internet. La operadora recibe una llamada